foro en el que estamos compartiendo nuestras literaturas hispanoamericanas, y al compartir nuestras literaturas también estamos compartiendo nuestras culturas, ¿no? Nuestras culturas, nuestras apuestas, nuestras esperanzas, nuestras preocupaciones también, por qué no decirlo, pero sobre todo nuestras esperanzas. Quiero agradecer a María Antonia por la invitación, a la familia Cial Pigmalión, y voy a presentarme rápidamente. Mi nombre es Marisol, como ya se ha dicho, soy escritora, periodista y educadora. He publicado algunos libros en el Perú y el año pasado tuve el honor de representar a mi país en la Feria del Libro de Guadalajara, foro en el que conocí a Basilio y conocí a Cial Pigmalión y tuve la oportunidad de estar acá. Precisamente por Cial Pigmalión estoy publicando mi último libro, que se llama Espartacus, Corazón de Fuego. Este libro reúne poesía que tiene que ver con hechos y personajes de la rebeldía a nivel mundial, por eso es que le puse el nombre de Espartacus, aunque también tiene una sección de mi pueblo, Canta. Yo me refiero mucho a Canta. Canta es un pueblo pequeño que queda a hora y media de la capital en distancia, pero en desarrollo, en modernidad, casi a un siglo. Entonces es increíble esas desigualdades que hay en el país, esas inequidades que hay en el país, que un pueblito tan pequeño, a hora y media de la capital, no pueda tener el desarrollo que le correspondería a cualquier lugar cercano. Ya se imaginarán cómo es de lejos. Me refiero a Canta bastante, a mi experiencia en Canta y al mundo personal, y me ha tocado viajar por el mundo, por diferentes lugares, pero como lo digo en el último poema, nunca he dejado de ser una provinciana en el mundo. Voy a iniciar esta presentación con el homenaje a esta figura icónica que está dentro de nuestro evento, que es Rosa del Carpio. Dentro de todas las poetas destacadas, mayores, destacadas en nuestro país, que las hay varias, sin embargo, nosotros elegimos a Rosa del Carpio porque Rosa del Carpio está fuera de los cánones literarios, ha sido invisibilizada, ha sido pasada por alto, no oída, pasada por alto sus voces, pese a ser una poeta bastante importante. Voy a iniciar esto con algunas reflexiones en torno a la poesía y la política, porque una de las razones por las cuales Rosa del Carpio ha sido invisibilizada es porque, primero, que no era de la capital, era de una zona andina de Arequipa. Segundo, que no pertenecía a estas élites intelectuales que hay en el Perú, que hay en Lima. Y tercero, que su poesía era política, y quizás esa era la razón fundamental por la cual se invisibiliza su voz. Algunas reflexiones en torno a la poesía y la política son necesarias frente a la poesía de Rosa del Carpio, es necesario hacer esa reflexión. Siendo ambas prácticas discursivas, la poesía construye sentidos en los lectores a partir de convocar sentimientos, emociones en las imágenes y la construcción del andamiaje de palabras. Teniendo al lenguaje como elemento básico, la poesía es política cuando rompe los límites establecidos y su voz insurge contra el poder y los hegemonismos, que es el caso de Rosa del Carpio. Esta relación entre poesía y política evidentemente no es nueva, data desde los inicios de ambas, y no obstante la poesía posee su propio universo. Mantiene una relación esencial con su tiempo, el tejido social, materia de la cual se nutre la política. A lo largo de la historia, en el Perú, se pueden apreciar exponentes literarios en esta vertiente. En ese sentido, abordando la poesía hecha por mujeres en el Perú, que pueden ser referentes de esta afirmación, podemos mencionar en primer lugar a Magda Portal, feminista pionera por el sufragio de las mujeres a través de sus versos y su acción política, lucha por la igualdad. Magda Portal perteneció a un partido histórico en el Perú, que es el Partido Aprista Peruano, del cual se salió también y escribió en un libro que decía «Al jefe no le gustan las mujeres», porque precisamente tenía un discurso feminista. Ella es un referente, evidentemente, de poesía y política en el Perú. El otro referente, la rebeldía de la poesía de mujeres que optan por una expresión política en sus temas y sus lenguajes, se manifiesta por el conflicto y antagonismo con el sistema y los cánones establecidos.
Eso señala Cecilia Bustamante. El lenguaje literario de la mujer se resiste a seguir legitimando, perpetrando costumbres que no toman en cuenta ni su naturaleza humana ni las condiciones históricas de nuestro tiempo. Un segundo referente, decía yo, epigonal de estas afirmaciones es Rosa del Carpio, poeta de la generación del 60, integrante importante del grupo intelectual Primero de Mayo. Me detengo un ratito para hablar del grupo Primero de Mayo. El grupo Primero de Mayo era un grupo de poetas e intelectuales obreros. Su acción y su vida fundamentalmente era la del trabajo en las fábricas, eran obreros, una incipiente en esta época industria peruana. Sin embargo, todos ellos eran obreros y desde ese lugar de obreros ellos empiezan a desarrollar una labor intelectual, a leer, a escribir, a opinar, a sacar voceros, y Rosa del Carpio es la única mujer que integra ese grupo. Esto estoy hablando de los años 60. Entonces, es la única mujer que es parte de este grupo, publica en los voceros que tenían y constituye parte de este grupo. Ella es autora de libros en los cuales conjuga política y transformación y belleza, como su libro La Conquista del Trigo, que es el libro más importante que ella desarrolla. Tiene importantes voces, es un caudal. Este grupo Primero de Mayo es un caudal de poetas que insurgen desde sus versos por la igualdad, contra la marginación y la discriminación, la pobreza y la impunidad, y también yo encuentro que hay un hilo conductor con creadoras actuales, a las cuales me voy a mencionar, siempre teniendo en cuenta el tiempo, pero creo que estoy bien. Entonces, quisiera, para ya dejar de hablar de Rosa del Carpio, de su importante poesía, ella ha publicado en realidad pocos libros, ya falleció. La Conquista del Trigo, que es el más importante, en 1964, luego Miserablemente Humana en el 66, La Otra Habitación en el 84, El Instinto de las Moscas en el 2008, miren, un silencio creativo muy largo. Ella estuvo dedicada también a trabajar en la sanidad, como educadora dentro de la sanidad. También hizo, como acá nos han contado, de esta escritora Gaby Vallejo, una gran labor social, Rosa del Carpio también, pero desde la sanidad, y que es muy importante en nuestros países, ¿no? Educación y sanidad son básicos. Quisiera leerles La Conquista del Trigo, el poema que da el nombre y que es muy, muy bonito. Años 60, todavía no había guerrillas en el Perú, porque las guerrillas en el Perú, la primera es en el 1965, con Luis de la Puente Uceda y el MIR, y luego ya todo el conflicto armado interno, del cual ustedes seguramente habrán tenido noticias y que fue muy doloroso para mi país en la década del 80 y el 90. Rosa del Carpio escribe este poema en el 60. La Conquista del Trigo. Quisiera estar siempre paralela a ti, aún por los caminos de la sangre, cuando vayas con tu pecho acorazado hacia la batalla del trigo. No te olvides de mí, que te espero con el fuego preparado, y ondulando en las pupilas, dame tu mano guerrillera y tu risa de amaneceres, que quiero ocultar mi lágrima, y cruzar cantando las cementeras de espinas, aunque dejemos la vida hecha jirones, la vida llorando las piedras, expirando en los caminos, llegaremos a los trigos, y los conquistaremos uno a uno, para la cosecha, tal vez no estemos. ¿Quién sabe si con ojos de tierra veamos la danza de las gavillas y los hombres bajo un cielo como una pupila de niño? ¿Quién sabe si convertidos en cascadas, en río, corearemos la canción de la victoria o la risa cósmica o los dientes de la paz? No importa que no veamos la cosecha, mi corazón se contenta con verte reír ahora y después reír contigo desde los labios rojos de todas las auroras. Bellísimo poema de Rosa del Carpio. Como ustedes ven, su poesía es una poesía pionera que nos ha abierto camino a quienes nos preocupamos no solamente por la belleza, sino también por la justicia y la igualdad. En ese sentido, hay un grupo de poetas actuales, podríamos decir generación 90, generación 2000 y actuales,
Esto de las generaciones es un poco arbitrario, porque depende de cuándo naciste, pero bueno, así lo han organizado los críticos ahí en el Perú, pero lo más importante, 3 minutos, lo más importante es mencionarlas. Tenemos poetas que son amazónicas, como Ana Luisa Ríos González, que ella es amazónica, es una zona muy importante en el Perú, donde tenemos 47 culturas invisibilizadas con 47 lenguas. Después tenemos Dora Alarcón, que es una poeta quechua, que es una lengua importante dentro del Perú y una cultura, nuestra cultura de la cual provenimos, el quechua y el aymara. Isabel Matabazán, que ella es una poeta costeña. Doraya Coyuri Tito, que también pertenece a un pueblito muy cercano a Lima y con el mismo atraso que tiene mi pueblo Canta. Carla Vanessa es una poeta joven, afrodescendiente, también sus temas tienen que ver con la cultura afro, con la cultura costeña y la esclavitud que tuvieron los afrodescendientes, afroperuanos en el Perú. Yvonne Bernoulli es una poeta dedicada a defender la naturaleza, los pájaros, las plantas que están siendo tan amenazadas hoy en día, y Ariana Llerena, que es la más jovencita de todas nosotras, es limeña, es abogada y su poesía es muy política y tiene que ver mucho con las manifestaciones del pueblo en lucha, con los jóvenes luchando por la educación gratuita y las mujeres luchando contra el feminicidio, porque el Perú creo que es el segundo país en el mundo de mayor feminicidio. Y bueno, este es mi tríptico, que ahora voy a tratar de repartirlo, donde yo tengo algunos poemas míos. Yo quería leer alguno, pero ya no hay tiempo, así que lo dejamos así. Bien, muy breve, muy breve. Ya, lo leeré, mis poemas no son breves, pero leeré un fragmento. Sí, leo Camila Poesía, que es como un concepto sobre la poesía que yo escribí. Entonces voy a leer la última parte, que dice: cantutas a tu paso fiero, picaflores, pichiusas, pájaros de fuego, celebran tu tintineante vuelo, caricia de lenguas insaciables, pies llagados por la hoguera, rotas las manos de abrazos, extraviados los ojos, maravillados, inconmensurables, cerquita y sin parpadeos, habitas mi corazón maltrecho. Poesía no es mía, te comparto en esta eterna copa de vino. Sal de los libros, huye de los escritorios, toma un café por las mañanas, desdeña los recintos, desconfía de los premios, camina con nosotros, militante de alegrías, libre las manos, puños en alto, se compromete la palabra. ¡Bravo! Bueno, esto es estupendo, ¿no? Porque ella ha hablado de sí, pero la generosidad de las creadoras de América también nos ha dado de las ancestras, que ella me ayudó a elegir a esta, a Rosa del Carpio, y también de su generosidad se ha extendido a las actuales, o sea que un cuarto de aprovechadísimo. Aprovechadísimo. Gracias. Pues gracias. Entonces, seguimos con la siguiente mesa redonda, en esta especie de ONU, de Naciones Unidas, que hemos creado aquí, que es las creadoras de México. Ahí vamos. Ahí va, bravo. A Beatriz Saavedra, que bueno, pues la llama de la amistad crece rápido, porque la conocí justamente aquí en la fundación, en el magnífico sitio de la Ciudad de México de Elena Poniatowska, y aquí está Felipe, que nos acompaña. Tenemos realmente, digo, inclusivos, ¿no? Este recinto, Felipe Poniatowski. Pasamos una mañana estupenda y ahí conocí. Bueno, miento, fue en la Casa del Poeta, un poquitín antes, el día antes, tengo buena memoria, pero al día siguiente aquello, y bueno, pues la amistad crece, la llama de la amistad crece rápida, así que aquí está con nosotros, premiadísima, recién premiada, aquí le han entregado el premio, es una mañana muy alegre,
Y sin más dilación, Beatriz Saavedra tiene la palabra. Muchas gracias. La saludamos ahora después. Bueno, pues muy contenta de estar aquí, agradecer a la Universidad Complutense y bueno, también a mi querida amiga que en efecto, cuando nos conocimos dijimos, bueno, tenemos que hacer muchas cosas juntas. Creo que no todos aquí me conocen. Yo, bueno, además de ya tener más de una veintena de libros publicados, pero tengo varios ciclos en el Museo de la Mujer de la UNAM, y soy directora del Centro de Estudios sobre la Mujer en la Academia de Historia de la UNAM, y bueno, tengo también varias actividades en la Capilla Alfonsina, Casa de Alfonso Reyes. También dedicadas mucho, pues dar voz, dar presencia a las mujeres escritoras, a las mujeres investigadoras. Y bueno, a través, tengo un ciclo que se llama Poéticas de la Inteligencia, hace más de 10 años, donde cada vez hablamos de mujeres escritoras. Así que el que esté yo aquí hablando hoy de mi querida Elena Poniatowska, a quien, bueno, también tenemos una amistad y quien ha participado también hablando de Alfonso Reyes y en la Academia de Historia, bueno, varias cosas. O sea que para mí, pues es muy significativo poder estar aquí hablando sobre ella. Bueno, la historia de la literatura mexicana está marcada con la influencia y las contribuciones de muchas mujeres extraordinarias. Estas escritoras no solo produjeron obras literarias de gran valor, sino que también abrieron caminos y establecieron precedentes para futuras generaciones de mujeres en la literatura. Mujeres como Sor Juana Inés de la Cruz, Rosario Castellanos, Rita Mott, Nahui Olin, Aurora Reyes, ¿cómo se llama? Y por supuesto nuestra querida Elena Poniatowska. A través de sus escritos, cada una de ellas ha dejado una huella indeleble en la literatura mexicana y en la literatura mundial. Sus contribuciones han sido primordiales por la lucha de la igualdad y reconocimiento de las voces femeninas en el ámbito de la literatura. Elena Poniatowska es conocida por su introspección, su exploración de la identidad nacional y su confrontación con la sociedad, con la soledad y la muerte. Ella expresa una lucha constante con su propia experiencia dentro de una sociedad mexicana y en la existencia, abordando temas como el amor, la soledad, la búsqueda de sentido en la vida. Su estilo es directo y a menudo desafiante, dejando su personalidad indomable. Ella es una afirmación poderosa de defensa de la identidad y de la autonomía. A través de sus escritos desafía las expectativas sociales y los roles tradicionales asignados a las mujeres, proclamando su independencia y su singularidad. Su obra ha sido interpretada como una forma de resistencia contra la conformidad y una celebración de la individualidad. Recordemos que ella escribió el libro Las Siete Cabritas, y quizá el haber escrito ese libro sobre mujeres en esta época sería más coloquial, no lo veíamos como un... hay muchos escritos actualmente, pero cuando ella lo escribió en esa época, pues fue una de las pioneras de las mujeres, hablando sobre mujeres, visibilizándolas, y yo creo que eso es uno de los grandes legados que nos deja Elena. Bueno, recordemos que ella nace en 1932 y bueno, ha dedicado su vida a la literatura y al periodismo, siendo una voz fundamental en la narrativa mexicana contemporánea. Ella es conocida por su habilidad para mezclar el periodismo y la literatura, creando obras que capturan la realidad social y política de México. Su libro, La Noche de Tlatelolco, escrito en 1971, es un testimonio desgarrador de la masacre de estudiantes en 1968. A través de entrevistas y testimonios, reconstruye los eventos y da voz a las víctimas, convirtiendo su libro en un documento histórico y literario de gran importancia. En la obra Hasta no verte, Jesús mío, que escribió en 1969, esta es una novela basada en la vida de una mujer de origen humilde
que lucha por sobrevivir en un México marcado por la desigualdad. Ella utiliza su narrativa para dar voz a los marginados y explorar las complejidades de la sociedad mexicana. Ha sido reconocida por numerosos premios literarios, incluyendo el Premio Cervantes en 2013, el más prestigioso en lengua española. Su obra continúa siendo una inspiración para escritores y periodistas, demostrando que el poder de la palabra pues tiene una responsabilidad para documentar y para transformar la realidad. Quiero mencionar, por ejemplo, ¿no?, cuando entrevista a Octavio Paz, que ella le pregunta sobre la realidad que tiene, le dice a Octavio Paz, que fue premio Nobel en México, dice: ¿y por qué no se puede vivir aquí de la literatura? Y le dice Paz: porque no hay público y editoriales para la literatura mexicana y muy pocos lectores, y mucho menos editores, se interesan por ella. Y Elena le dice: ¿a qué se debe esa falta de interés? Y él dice: en primer lugar, a la ignorancia. No hay clase media lectora. Por otra parte, está el desdén general por toda la literatura de habla española. Yo creo que este desdén es un reflejo provinciano de Francia e Inglaterra, que ignoran casi toda nuestra literatura. Es decir, Elena da una pauta, da pie siempre en todas sus crónicas, en estas entrevistas, para crear, para confrontar realidades que existen en nuestro país, y eso es uno de los grandes aciertos que ha tenido Elena. Quiero leer un poco de este, en el Diario de Madrid acaba de salir la semana pasada esta pequeña artículo mío hablando sobre la Ciudad de México, una presencia esencial en la obra de Elena Poniatowska, porque dentro de todos los referentes que nos da, no nada más en la literatura, también en la política, en la vida, en la sociedad, también Elena representa y nos presenta la Ciudad de México, creando toda esa parte histórica, que es ese legado histórico que es tan importante dejar. Dice: la Ciudad de México, con su vastedad y complejidad, no es solo un escenario en la obra de Elena Poniatowska, es una presencia inseparable y un personaje por derecho propio. En sus crónicas, novelas y entrevistas, la ciudad se manifiesta omnipresente, aunque de formas sutiles y diversas. A diferencia de sus crónicas y novelas, en las entrevistas de Poniatowska, la Ciudad de México está presente de manera más implícita. Publicadas en la colección Todo México, estas entrevistas revelan la ciudad a través de las vivencias y recuerdos de los entrevistados. Sus preguntas, cargadas de conocimiento y empatía, sacan a la luz fragmentos de la ciudad oculta en las historias personales. La Ciudad de México se convierte en el hilo conductor que une las experiencias individuales en los entrevistados. Aunque no siempre es mencionada explícitamente, su presencia se siente en cada palabra y cada recuerdo. La representación de la Ciudad de México en la obra de Poniatowska también se puede entender a través de conceptos literarios como figuraciones, perfiles y tropos. La ciudad se convierte en un espacio que condensa particularidades y resalta ciertos aspectos del entorno y las relaciones humanas. La Ciudad de México es mucho más que un simple adorno en la obra de Elena. Es un protagonista silencioso pero fundamental, cuya presencia se siente en cada página desde sus múltiples ángulos. Bueno, continúa el artículo, pero lo que quería comentar es eso, reseñar cómo Elena nos va presentando también no solo la Ciudad de México, la sociedad mexicana, a las mujeres, todo este libro de 2 de octubre, toda esta memoria histórica, cuando hablaba Felipe Poniatowska sobre cómo recuperar la memoria, retener la memoria de Elena Poniatowska, no es retener la memoria de la literatura de ella, sino es de tener en México la memoria de nuestro país. Muchas gracias. Un apunte a la intervención de
Bueno, en primer lugar, Vela, yo creo que hay un señor ahí, voy al técnico a ver si está todo preparado para lo tuyo, pero no va a ser ahora, falta una intervención. Yo creo que sí, que sí. ¿Usted quiere poner ya, preparar la...? Sí, pero todavía no es el tiempo de ella. No, es que como lo veo, está todo listo para cuando le digamos. Sí, bueno, ya me dieron yo. Tú me dices en cuánto tiempo, porque que pensé que era la 1 y por eso él está aquí. Ah, es que él se va a la 1, ¿sabe usted? No, sino que yo pensé que mi No, es que intervención era a la 1. vamos con un retraso, porque... Entonces, más o menos, ¿a qué horas para decir? 2:30 más o menos. A la 1:30. Ya te hago un gesto para hacerlo. 1:25 entonces. Vamos a centrarnos, Beatriz, gracias por tu intervención, y yo creo que este año con las figuras icónicas se me está ocurriendo que estamos corriendo un camino glorioso, también un camino de santidad. ¡Qué barbaridad! Ya nadie es narcisista, no hablan de sí mismas, ya solo hablan de las icónicas. Esto es una cosa impresionante. Pero yo tengo que decir que Beatriz es una caja de sorpresas, es una cosa volcánica, y yo sí te hago una propaganda, además de todo es dentista. Es un pequeño publicitario, o sea, ortodoxista con maestría. que ahí irse ahí de unas manos de poeta y de tal. Bueno, muchas gracias. Poeta de la boca también. Bueno, sin perder más tiempo ahora, y que me disculpe Laura, pero es que Laura ya es tan conocida en Madrid, habéis visto que ha hecho así, ya tiene su público, ya tiene todo, entonces, ahora sí, aquí estás con nosotros un año más, yo creo que es la tercera vez que vienes. Y Pues bueno, tengo 10 años viniendo. no, pero viniendo, pero el foro de creadores, tres. al creador. Entonces, sin más pérdida de minutos, tienes tus 15 minutos de gloria. Oh, qué maravilla. ¿Me vas a, lo prendo? Sí. ¿Perdón? ¿Me escuchan? Sí. Ok. Como dice María Antonia, bueno, en primer lugar, saludos a todos. No hay que entretenernos en hablar de nosotros mismos, que bastante sabemos. Lo único, como dijo Beatriz, lo más breve, yo soy poeta, narradora, dramaturga y ensayista. Escribo también para niños, soy escritora para niños, pero lo que más me gusta que me digan es poeta. Ah, bueno, también estudié en la Complutense y doctorado. A lo que voy es a esto. Voy a hablar de la literatura social de Elena Poniatowska. Yo conocí a Elena Poniatowska hace muchos años en Guadalajara, porque iba a dar talleres, y me encantaba lo que nos reiteraba. La escritora que no lucha a través de sus letras por sí, por la mujer y por su país, no me digan que escribe. Entonces a mí me encantó esa frase, y creo que la verdad en nosotras, las escritoras, es ser reivindicadoras y luchadoras, no en el aspecto de batalla, que quiero aclarar, sino a través de la palabra y de la letra escrita, crear un mundo mejor, que después de leer nuestras obras, el lector se sienta que es mejor persona. Comienzo, ya Beatriz ya ha tocado varios puntos, como dicen, porque pues Elena es una, no podemos dividirla en muchas, pero voy a hacer una rápida introducción. Elena Poniatowska es una de las figuras más destacadas de la literatura contemporánea mexicana, con una carrera que abarca más de 6 décadas. Su obra se ha caracterizado por un profundo compromiso social y una sensibilidad excepcional hacia las voces marginadas. Nacida en París en 1932 y radicada en México desde su infancia, Poniatowska ha utilizado su talento literario para documentar y narrar las realidades de su entorno con un enfoque crítico y humanista. En esta ponencia exploraremos la evolución de su literatura social desde sus inicios hasta la actualidad, destacando sus obras más significativas. Inicio de su carrera. Elena Poniatowska comenzó su carrera como periodista en el periódico Excelsior en la década de 1950. Su formación periodística fue fundamental para desarrollar su estilo narrativo, caracterizado por un enfoque detallado y riguroso en la recopilación de testimonios y datos. Su primer libro, Lilus Kikus, de 1954, es una colección de cuentos que ya mostraba su interés por los personajes femeninos y las situaciones cotidianas, aunque todavía no plenamente enfocadas en la literatura social.
Lilus Kikus, aunque esta obra no tuvo un impacto inmediato en la literatura social, es importante porque marca el inicio de Poniatowska en la escritura y ya presenta una sensibilidad hacia lo que ella decía, los menos favorecidos. La obra recibió críticas favorables por su estilo fresco y su capacidad para capturar la inocencia y la vulnerabilidad de la infancia. La noche de Tlatelolco, este libro, 1971, basado en testimonios de los sobrevivientes de la masacre del 2 de octubre del 68 en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, es un testimonio desgarrador de la represión gubernamental contra los estudiantes. La obra tuvo un impacto tremendo en la sociedad mexicana y en la literatura de la época, ya que fue uno de los primeros textos que documentaron la masacre desde la perspectiva de las víctimas. Su publicación fue un acto de valentía, dado el clima de represión política, y se convirtió en un texto fundamental para la memoria histórica de México. La obra fue obligada por su formato innovador y su capacidad para humanizar a los afectados, y criticada por sectores conservadores que veían en ella una amenaza a la estabilidad política. A lo largo de los años 70 y 80, Poniatowska continuó explorando temas sociales y políticos, consolidándose como una escritora comprometida con las causas sociales. Hasta no verte, Jesús mío, 1969, esta novela es una biografía novelada de Jesús Apalancares, una soldadera de la Revolución Mexicana. La obra rescata la figura de una mujer olvidada por la historia oficial, ofreciendo una crítica profunda a las condiciones de vida de las mujeres pobres y marginadas en México. El impacto de esta obra en la literatura mexicana fue significativo, ya que contribuyó a una revalorización de las voces femeninas y populares en la narrativa histórica. Fue aclamada por su autenticidad y su capacidad para representar la dureza de la vida de una mujer común, y ha sido estudiada ampliamente en el contexto de la literatura testimonial feminista. Querido Diego, te abraza Kiela, 1978. Esta novela epistolar narra la relación entre Angelina Beloff y Diego Rivera. A través de las cartas ficticias de Beloff, Poniatowska explora temas de amor, abandono y la lucha de las mujeres artistas por encontrar un lugar en un mundo dominado por hombres. La obra tuvo un impacto notable en la literatura feminista de la época, proporcionando una perspectiva íntima y personal sobre la vida de una mujer que vivió a la sombra de un hombre famoso. Fue elogiada por su prosa delicada y emotiva, y por su capacidad para dar vida a una figura histórica olvidada. Madurez literaria y compromiso social. En las décadas de 1990 y 2000, Poniatowska siguió profundizando en su literatura social con obras que combinan biografía y ficción para explorar figuras históricas y eventos significativos. Tinissima, 1992. Esta biografía novelada de la fotógrafa italiana Tina Modotti explora el papel de las mujeres en las luchas sociales y políticas del siglo XX. La obra refleja la capacidad de Poniatowska para entrelazar la vida personal con los grandes acontecimientos históricos, mostrando cómo las decisiones individuales pueden tener repercusiones colectivas. Tinissima fue muy bien recibida tanto por la crítica como por el público y consolidó a Poniatowska como una biógrafa talentosa y una narradora comprometida. Su impacto fue tal que ayudó a revitalizar el interés por la figura de Modotti y su contribución al arte y a la política. El tren pasa primero, 2007. Basada en la vida de los líderes sindicales ferrocarrileros de los años 50 en México, esta novela subraya el interés continuo de Poniatowska por las luchas obreras y su empatía con los movimientos sociales, que buscan justicia y equidad. La obra fue reconocida por su detallada reconstrucción histórica y su representación vívida de la vida social. Fue premiada con el premio Rómulo Gallegos, uno de los más prestigiosos en la literatura latinoamericana, lo que subraya su importancia y reconocimiento en el panorama literario. Literatura social en la actualidad. En la actualidad, Lena Poniatowska sigue siendo una voz influyente en la literatura y el periodismo mexicano. El amante polaco, 2019. Esta obra combina elementos históricos y autobiográficos para explorar sus propias raíces y la historia de su familia, aunque se aleja un poco de la literatura social. En su enfoque más directo, sigue manteniendo su compromiso con la memoria y la identidad,
aspectos fundamentales para entender las dinámicas sociales y políticas contemporáneas. La recepción de esta obra ha sido positiva, destacando su habilidad para fusionar lo personal con lo histórico y su continua capacidad para reinventarse como narradora. Influencia de las autoras latinoamericanas contemporáneas. La obra de Elena Poniatowska ha sido una fuente de inspiración para muchas autoras latinoamericanas contemporáneas que también se han enfocado en temas de justicia social, derechos humanos y la representación de voces marginadas. Su enfoque documental y testimonial ha influido en escritoras como Claudia Piñeiro, Marcela Serrano y Cristina Rivera Garza. Claudia Piñeiro, una autora argentina, es conocida por sus novelas que abordan problemas sociales y políticos en su país. En Elena sabe, 2007, Piñeiro explora temas de discapacidad, género y justicia, utilizando una narrativa que refleja el compromiso social y la empatía hacia los personajes que Poniatowska también exhibe en sus obras. Marcela Serrano, una escritora chilena, ha sido influenciada por el trabajo de Poniatowska en su manera de retratar las luchas y las resiliencias de las mujeres latinoamericanas. Su novela, Nuestra Señora de la Soledad, 1999, presenta a mujeres fuertes, enfrentando desafíos personales y sociales, un tema recurrente en la obra de Poniatowska. Cristina Rivera Garza, una autora mexicana, ha utilizado el enfoque testimonial y documental de sus obras para abordar cuestiones de violencia y marginalidad. Su libro, La Cresta de Ilión, 2012, muestra una sensibilidad hacia los excluidos y una exploración de las identidades que recuerda al trabajo de Poniatowska en Hasta no verte, Jesús mío, y La noche de Tlatelolco. Esas autoras y sus obras demuestran cómo la literatura de Elena Poniatowska ha dejado una huella en la narrativa contemporánea, inspirando nuevas generaciones a utilizar la escritura como herramienta para el cambio social y la visibilización de los oprimidos. Impacto y legado. Elena Poniatowska ha dejado una huella indeleble en la literatura mexicana y en la conciencia social de su país. Su capacidad para dar voz a los marginados y su compromiso con la justicia y la verdad la han convertido en una referencia ineludible. Su obra ha sido reconocida con numerosos premios, incluyendo el Premio Cervantes en 2013, el galardón literario más prestigioso en lengua española. Además de su labor literaria, Poniatowska ha sido una figura activa en la defensa de los derechos humanos y la justicia social. Su influencia trasciende las letras y se extiende a su participación en movimientos sociales y su apoyo a causas diversas, desde los derechos de las mujeres hasta la protección de los migrantes. Ha sido un modelo a seguir para las generaciones de escritores y activistas que buscan utilizar la palabra como herramienta de cambio social. Conclusión. Elena Poniatowska ha construido una obra literaria rica y multifacética, siempre marcada por un profundo sentido de responsabilidad social. Desde sus inicios como periodista hasta su consolidación como una de las escritoras más importantes de habla hispana, su literatura ha sido una herramienta para dar voz a los desposeídos y denunciar las injusticias. Su capacidad para captar y narrar la realidad mexicana desde diferentes perspectivas ha sido fundamental para la construcción de una memoria colectiva más inclusiva y diversa. Poniatowska ha inspirado a muchas autoras en un mundo cada vez más complejo y dividido. La literatura de Elena Poniatowska nos recuerda la importancia de escuchar y dar voz a aquellos que a menudo son silenciados. Muchas gracias. Fantástico, está claro que Laura Hernández es un magnífico reloj omega suizo. Yo creo que se había metido el texto y antes de que sacarle yo la tarjetita con el minuto 1, ya estaba ya cortando. Muy bien, muy bien. Estupendo texto, estupenda actitud. Y bueno, pues que Laura ya es que yo creo que eres muy conocida aquí, ya en Madrid, en la Feria del Libro, yo te veo todos los años y que vuelvas. No, sí, claro. Bueno, pues entonces pasamos ahora... ¿No nos puedes dar un poquito de un descansito de 5 o 10 minutos? Bueno, no, es que aquí hay libertad de salir. No. Bueno, yo es que creo que bueno, Colombia. pues yo considero que tenemos ahora tenemos que empezar a Colombia y Puerto Rico nos queda, y nos queda un final.
Entonces, A la 1:30 creo que hay, no, Sí, pero no. 1:30. Sí, que tenemos 15 minutos. Tenemos 15 minutos. Es que yo, mira, nos aporta una cosa original, nos aporta algo original que es, bueno, pues vamos a relajarnos con imagen, pero no cualquier imagen, sino que es la figura icónica que ella misma recomendó y que nos pareció muy bien, Maruja Vieira. Entonces, le damos ya. No se vayan, que esto se va a poner bueno. Cante. Era blanca mi casa, con ardientes geranios que cifraban la luz en las altas ventanas. Mis recuerdos de Manizales son tan hermosos. Yo nací en una casa que quedaba al frente del maravilloso Parque de Caldas. Había enredaderas finas y acariciantes, lirios que recordaban la frente de mi madre. Mi madre era poeta y estaba en mi hermano que recitaba versos todo el día. Allí aprendí la forma del árbol en el viento y el viaje de las nubes en el agua del cielo. Y yo siempre pienso en los árboles y en cómo mi padre recogía hojas y las tallaba con su navaja y hacía figuras. Los pasos de mi padre resonaron alegres en el amor lejano de mi primer recuerdo y poco a poco fueron haciéndose más lentos mientras mis ojos iban hallando el universo. Pues ya ves que yo tuve la suerte de tener una abuelita absolutamente maravillosa, que me contaba historias, era cultísima, y cuando ella murió, yo sentí la necesidad de escribir, porque yo no la había sentido, solamente sentía la necesidad de leer, aprender de memoria poemas, pero de escribir solamente cuando ella, Rita Uribe, murió. Me quedó un vago asombro de ternura y ausencia y un camino que busco más allá de los sueños. Pues según la fe de bautismo, acabo de cumplir 95 años. A los 95, algunos estamos descaradamente vivos. Se supone que los que nos aman deben saber que caminar ya no es para nosotros la alegría de antes, a menos que sea el sol y sobre la hierba. Yo me siento todavía con muchos deseos de ver, oír, entender, sobre todo de saber. Se supone también que deben saber que nuestras noches son demasiado largas, porque tenemos que acostarnos muy temprano y hay muchas cosas a las que no podemos asistir porque nos cansamos, pero insistimos en seguir descaradamente vivos. Y los más afortunados tenemos una ventana por donde entra el sol de la tarde y una voz muy amada que nos llama. Mi poesía tiene mucho que ver con la vida diaria, con la realidad de la gente y con lo que sucede en el mundo. Azar, un niño toca la flauta, se llama Mustafar Ali, tiene 7 años y un sombrerito azul. Más allá, una niña muy pequeña abraza a su hermanito. La madre, ¿dónde está? ¿Cómo podremos encontrarla? Es por una foto de periódico
de un sitio muy lejano del Oriente. Estas guerras en que estamos. Mi poesía además es muy libre. Mi poesía no sabe de rima, mi poesía solamente sabe del sonido de las palabras, que las palabras son la vida y son el mundo. Aquella noche de 1891, en el hospital de Marsella, Rimbaud se dio cuenta de que llevaba 15 años muerto. Era un cuerpo sin sombra que vagaba por Abisinia y por Somalia, huyendo siempre de sí mismo, perseguido por las palabras. Creyó posible matar a Dios, cambiar la vida con el arma de la poesía, y después de recrearla y destruirla, ella le dio la eternidad que él no quería. Ese es Rimbaud, que es uno de mis poetas preferidos. Siento la influencia de Antonio Machado, el gran poeta español, y Antonio Aparicio también influyó mucho sobre la forma de los poemas breves. Cuando cierro los ojos, vienes del país de la muerte, llegas a la orilla del río del tiempo. Matilde Espinosa fue muy importante para orientarme también en la poesía y muy importante como amiga, y sigue siéndola como en mi concepto ha sido la poeta más importante de Colombia. Ya murió desafortunadamente, pero queda su obra. Como tarda en llegar el barquero. Pablo Neruda me bautiza, cosa que yo agregarle unos poemas míos. Él los dio, los leyó, hizo signos muy queridos de aprobación y me dijo: ¿cómo les dicen en este país a las Marías? Porque yo los había firmado cuando los publiqué en El Tiempo, María Vieira White, que es mi nombre oficial. Entonces le contesté, les decimos Maruja. Y Pablo Neruda me miró y dijo: Maruja Vieira. Fui Maruja Vieira desde ese momento. Carta de Venezuela. ¿Quién escribió mi nombre mientras el arco iris y la estrella iban por Altamira de la mano? Yo fui contratada para trabajar en la Radiodifusora Nacional. Unos amigos de la Embajada de Venezuela me consiguieron ese trabajo. Y también fui a trabajar no solamente en los periódicos como el Universal y el Heraldo y naturalmente el Nacional, sino también en la televisión. Y pues fui muy feliz allá, los quiero muchísimo. Me duele todo lo malo que le pueda pasar a Venezuela o a un venezolano, porque yo me siento de ellos muy hermana y creo que debemos tratarlos como eso, como hermanos. Somos hermanos en Bolívar. El Lago de Valencia, con 22 monedas, le compró al Tiempo todas sus tardes de verano. Carta de Venezuela, suave fulgor de lámpara. Son las evoluciones políticas que suelen suceder en muchos países, especialmente los de América Latina. Pero en el caso concreto de Venezuela, nuestro deber es acogerlos como ellos nos han acogido durante tantos años. Yo pienso que la vinculación entre Colombia y Venezuela ha sido muy larga y pues a veces
nosotros vamos allá y ahora ellos vienen aquí. Camino de silencio, sombra fiel de los árboles. En la calle del sueño se abrieron los balcones para ver la amatista que anochece en el Ávila. Y en Cali fue que encontré el amor de José María Vivanco Alcázar. Lo conocí por su obra primero, por su libro, por sus versos, que me parecieron siempre maravillosos y especialmente llenos de un amor y una bondad verdaderamente únicos. Luego, cuando ya llegué a Colombia otra vez, Ernesto Veda Plaza, un amigo ecuatoriano, hizo una fiesta en su casa para darme la bienvenida. De repente se abrió la puerta del apartamento y entró alguien con la cabeza blanca, alguien muy hermoso. Pregunté inmediatamente: Ernesto, ¿quién es? Y me contestó: Vivanco Alcázar. Y ahí comenzó esta historia, porque él se acercó, le dije: yo escribí sobre usted, y ahí, cuando quiera le entrego, que no solo son elogios. Entonces digo: no, mañana mismo, como el flechazo, porque desde ese momento yo soy de él y él es mío, y la muerte no tiene nada que ver allí. Rueda el mundo al vacío, desprendido y errante. Todavía no encuentro las palabras para decir la ausencia de tus manos. Todavía te amo. La ausencia de mi esposo, yo la lleno oyendo su poesía, leyéndola, recordándolo a él como poeta y como ser humano. Todavía cerca del corazón se detiene la vida cuando te nombra alguien. La ausencia es lo más duro que existe, pero la ausencia hay que llenarla con el recuerdo, y he tratado de llenar siempre esos vacíos con los mejores recuerdos de mi vida, porque solamente guardo los buenos. Yo pienso que soy muy afortunada, porque mis lectores han sido muy benévolos conmigo. Mi obra soy yo, pero la persona que la lee es quien define si es o no buena. Lo que importa en la poesía es quién la lea. ¿De quién son esos bigotes? ¿De quién son esas orejas? Mi obra maestra realmente es mi hija, pero es una obra naturalmente que contiene las cualidades del papá y los defectos de la mamá. De manera que yo creo que es indudablemente la única obra de arte verdadera que yo he producido. He podido escribir muchas veces sobre los libros de las mujeres colombianas, que están produciendo verdaderas obras maestras, pero todavía falta mucho para que se tenga en cuenta que la producción de las mujeres de este país es verdaderamente valiosa, porque mujeres poetas de todas las lenguas y de todos los tiempos han escrito sobre todos los temas. Pero eso no quiere decir que dejen de ser madres, ni que dejen de ser esposas. Yo no creo que sea una contradicción. La mujer es lo que es, pero también puede ser lo que quiera ser. Depende es de la voluntad. Este es el sitio donde más tiempo permanezco en mi vida de hoy. Este desorden, la cueva de Rolando, como el de los caballeros, ¿sí? Escribo un poquitico todos los días, pero
a estas alturas los ojos no son lo que uno quisiera, pero yo sigo escribiendo, yo no podría vivir sin escribir. Mi próximo libro, espero, se va a llamar Una ventana en el atardecer. Y también porque es el atardecer de mi vida. Mi vida también tuvo amanecer, los amaneceres de Manizales, y mediodía, cálido, y ahora el atardecer es nuevamente Bogotá. Nos hemos relajado con esto, ¿no? ¿Verdad? Bueno, solo tú me prometiste que esta era tu aportación. Solo un minuto de oro. Bueno, yo la verdad tuve la fortuna de ser considerada una de las hijas espirituales de Maruja. Así que para mí hacer este documental fue algo maravilloso. Creo que ella se entregó como nunca se ha entregado. Su misma hija dice que es la mejor obra que se ha hecho sobre Maruja y yo realmente la siento tan entrañable que me da muchísima alegría haber podido participar en dejar este recuerdo de Maruja tan palpable, tan vivido y tan entrañable, como digo. Es una mujer que fue muy importante en mi vida y en la vida de muchas de las poetas, porque fue una precursora de la voz poética de la mujer. Como lo mismo Matilde Espinosa, que ya la mencionó, que también fue otra de las grandes maestras que tuve yo en la vida. Así que me siento muy honrada y agradezco estar hoy aquí y gracias por la invitación. Bravo. Y un abrazo a todos. No solo a una escritora, poeta, viajera, en fin, hasta una cineasta. Realmente se viene sin dormir. Está muy bien. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Nos has hecho un gran regalo. De verdad que bien, sí. Pero... pues, ahora continuamos con esta carrera de atletismo que llevamos aquí, este maratón, y viene la vez nuestra querida de Colombia, estamos con la Misa de Colombia, Julieta de Osa. Muy buenas tardes. Primero agradecerles a todos esa paciencia de acompañarnos porque han sido unas mesas largas y hemos estado acompañando a cada uno de los ponentes que aquí pasan. Muchísimas gracias. Yo no quiero iniciar este gran momento para mí como escritora sin antes agradecer a las personas que tengo aquí tan importantes, a nuestra gran gestora, presentadora, profesora y moderadora de estas asambleas. Gracias. A mi panelista, Bella Clara Ventura, esa gran escritora internacional con la que he tenido grandes oportunidades de encontrarme en el ámbito nacional y también internacional, que me honra poder compartir con todos. Y antes de iniciar, también quiero extender un agradecimiento especial a la familia Cial Pimaleón, que nos convocó a tan grandes escritores. Yo me veo aquí en la mesa acompañada de semejantes seres tan grandes, literatos, y yo digo, vale la pena apostarle a la literatura y a la poesía. No solo me permite viajar, sino también conocer seres extraordinarios, que es lo que cuenta en nuestra existencia. Gracias. Y sin más preámbulos, me llamo Julieta, de seudónimo artístico Julieta, soy pintora, escritora y amo la poesía. No quiero contar más de mí, lo próximo lo googlean, porque quiero dedicarme a darle un espacio a esa persona que hoy hacemos ese homenaje póstumo.
a la que nos convoca, a Maruja Vieira. Y quiero empezar con una frase que siempre decía: ser poeta no se aprende, se siente y se vive. Así lo decía nuestra gran Maruja. Una mujer que, como ustedes pudieron ver en la película, que ya no tengo mucho que anotar, sencilla, mujer de gente, de pueblo, de tradición. Su poesía, una prosa sin lira, sin rima, pero una prosa sentida desde el alma. Una mujer que le cantó a los derechos femeninos, que abanderó siempre la defensa de la mujer, y lo hizo a través de la poesía. Como escritora, además de sus grandes obras, tuvo la oportunidad de acompañar fundaciones como la Fundación de Mujeres Emprendedoras de Bogotá, una fundación que crearon a través de su creación literaria, cómo las empoderaba para salir de algunas situaciones difíciles que les apremiaba en su existencia. Y hoy, en este homenaje póstumo a esta gran mujer, a la que también tuve oportunidad de conocer, porque les cuento, la vida es tan maravillosa, que lo pone a uno en unos escenarios. Yo tuve el gran honor, en vida de la maestra, cuando cumplió los 100 años, a través del gremio poético colombiano al que pertenecemos, con su presidente Mario Mantoro, estuvimos celebrando sus 100 años, sus 100 poemas, que así se llamaba, y varios poetas que fuimos invitados a nivel nacional de Colombia. Grabamos en nuestra voz algunas poesías y afortunadamente yo fui una de las seleccionadas para recitar uno de ellos. Entonces hoy tengo un doble honor, y es haber podido acompañar a esta gran mujer, este gran ser humano, en su vida, cumpliendo sus 100 años, y 2 meses después fue su deceso, la perdemos. Y hoy, donde se le rinde un homenaje internacional, un homenaje póstumo, el primero aquí en España, porque espero que sean muchos, tengo el gran honor de atravesar todas esas montañas de Colombia y llegar hasta aquí y estar frente de ustedes contándoles que a la mujer que le estamos haciendo un homenaje es una mujer que representa muchos de nosotras, que soñamos que la literatura no acabará las guerras, pero sí, a través de nuestros mensajes escritos, llevaremos esperanza y paz. Y eso es lo que ella hace. Yo me atrevo, en ese recital de homenaje, a todas ustedes, mujeres, que estamos aquí, que estamos festejando a través de estas festividades de la Feria del Libro, en este encuentro que llamamos Jornadas Literarias Hispano-Afroamericanas entre tradición y modernidad. Me atrevo a recitarles una breve semblanza que resume lo que es Maruja Vieira y lo que hoy, desde mi sentir como escritora colombiana, les quiero dejar en su legado, y es: Maruja Vieira, también creadora de América, de mujeres talentosas y valientes que hacen y dejan su huella imperdurable como tu muerte en la historia. Hoy es el Día de las Escritoras, el desempeño importante del desarrollo cultural y social de un continente. Nuestra creatividad, pasión, determinación han sido inspiradoras de generaciones, que los invita a seguir soñando, a luchar por un mundo más justo y más igualitario. Así fue y así somos las mujeres escritoras latinoamericanas. Esta bravísima amiga te queda hasta menos 5 minutos. Aprovechando estos últimos 5 minutos, porque no me quiero tampoco exceder y ser respetuosa del siguiente panelista que nos acompaña, yo quiero cerrar este homenaje que le hago a esta gran mujer contándoles que
De su vida privada pude conocer algo que marcará la existencia de todas las personas que de alguna forma u otra nos acercamos a su legado literario. Y es que siempre decía: no rebusquen palabras, hay que escribir con el corazón. El poeta y el escritor es quien devela su intención en el papel de dejarle un sentimiento al otro. Y yo hoy, iniciando, porque yo simplemente soy una aprendiz de literatura, de arte, me atrevo a decir que lo he entendido perfectamente. Solo cuando ponemos el alma en cada uno de nuestros mensajes, cuando develamos el corazón y los sentimientos, podemos entender que hacer poesía o escribir literatura es simplemente mostrar lo que llevamos adentro. Y Colombia, Perú, México, Bolivia, España e Israel, Puerto Rico, ¿quién me falta? Puerto Rico. Puerto Rico, ¿quién me falta? ¿Qué país me falta? Bueno, de los que han pasado, Bolivia, ya lo dije, Bolivia, todos sí que lo saben hacer. España. España, también lo dije, sí que lo saben hacer, porque hoy vimos unas mujeres llenas de amor, de literatura y de arte. Muchísimas gracias. Todos los países de Hispanoamérica, aquí se ha hecho, hablamos de cineastas, el gran documentalista español, sin duda, López Linares, acaba de estrenar una película que se llama Hispanoamérica, en su música, no la dejen de ver, estamos aquí, y primero dice la gran globalización, y en definitiva, bueno, se están otras conferencias, os pasaré el otro día en el Casino de Madrid, todo el público en pie, nos dijo a los españoles que nos pongamos en pie, que nos sentamos orgullosos, que en realidad somos lo mismo, porque la lengua es la patria. La lengua es la patria. Y estamos en la misma lengua. Muchísimas gracias. La siguiente mesa. Seguimos con iban al final. Y muchos amigos habían venido para el momento, el colofón de los premios, pero Basilio lo llevó al comienzo. Entonces, ahora después os enseñaremos al final. Tendremos 3 minutos de gloria para... bueno, si no se me está viendo. Bueno, digo que Basilio nos cambió el orden. Y la gente que ha ido a los premios, digo que aguantéis porque estas son unas atletas fenomenales, las de Puerto Rico, y van a actuar de miedo. Y vamos a sacar 5 minutitos para los premios. Y además una sorpresa. Tenemos a una magnífica cantante que va a cerrar el acto con un canto maravilloso, y os vamos a enseñar además, Beatriz y yo, los premios, así un poco, ¿no? Hacemos un poco un remake, ¿no? Bueno, pues entonces, al maratón, tiene la palabra estas amigas de Puerto Rico, esta isla afortunada que yo quiero ir porque es la isla donde estuvo el gran Juan Ramón Jiménez y Pedro Salinas, entonces es una isla de poetas. Y yo he estado como académica, pero tengo que volver como poeta. Entonces, tenemos aquí a Mayri Cruz Berral, poeta y traductora de Puerto Rico. Y a mi lado, Marian, mi querida amiga, que nosotros somos amigas, vivimos además amigas y vecinas, hemos salido mucho por Madrid. Marian Maldonado, poeta de Puerto Rico. Así que tienes la palabra. Y ¿Yo? Sí, ¿Ya soy yo? Vale, te pongo el cronómetro y ya está. Bueno, pues voy a empezar por el final, para que no se me quede el final, que es un poema de Julia que me persiguió y a lo mejor por el cual me hice poeta después. Me llevé solamente a Estados Unidos, a la universidad, yo tenía 16 años, a la ciudad de Nueva Orleans, a la universidad, un afiche de Julia con este poema. Lo leía todos los días
Y un día alguien me dijo, Mayrín, si tú eres poeta. Y comencé entonces con esa sentencia maldita que me dijo, tú eres poeta, averiguar qué cosa era eso de ser poeta. Yo misma fui mi ruta, un poema, este es el poema del afiche que yo tenía en mi cuarto. Yo quise ser como los hombres quisieron que yo fuese, un intento de vida, un juego al escondite con mi ser, pero yo estaba hecha de presentes y mis pies planos sobre la tierra promisora no resistían caminar hacia atrás y seguían adelante, adelante, burlando las cenizas para alcanzar el beso de los senderos nuevos. A cada paso adelantado en mi ruta hacia el frente, rasgaba mis espaldas el aleteo desesperado de los troncos viejos. Pero la rama estaba desprendida para siempre, y a cada nuevo azote la mirada mía se separaba más y más y más de los lejanos horizontes aprendidos, y mi rostro iba tomando la expresión que le venía de adentro, la expresión definitiva que asomaba un sentimiento de liberación íntima, un sentimiento que surgía del equilibrio sostenido entre mi vida y la verdad del beso de los senderos nuevos. Ya definido mi rumbo en el presente, me sentí brote de todos los suelos de la tierra, de los suelos sin historia, de los suelos sin porvenir, del suelo siempre suelo sin orillas, de todos los hombres y de todas las épocas. Y fui toda en mí, como fue en mí la vida. Yo quise ser como los hombres quisieron que yo fuese, un intento de vida, un juego al escondite con mi ser, pero yo estaba hecha de presentes cuando ya los heraldos me anunciaban en el regio desfile de los troncos viejos. Se me torció el deseo de seguir a los hombres y el homenaje se quedó esperándome. Julia de Burgos. Imagínense a los 16 años y lo leía todos los días. Por supuesto no entendía lo que ella quería decir. A lo mejor todavía tampoco lo entiendo. Julia se llamaba Julia Constancia Burgos García. Ella se nombra Julia de Burgos, ¿verdad? Como se casa con ella misma. Nace un 17 de febrero de 1914 y muere un 6 de julio de 1953 a los 39 años en circunstancias dudosas, y de las cuales le voy a hablar un poquito y me tiene más o menos como 3 minutos más. Sí. Así que es la tarjeta violeta. Sí, sí. Solo con la roja, pero son 3 minutos y luego... Dale. Cito, Julia de Burgos fue encontrada inconsciente en la calle 105 y la Quinta Avenida y al ser trasladada al Hospital Harlem falleció casi de seguido. El cadáver, desprovisto de toda identificación, fue conducido al depósito funerario de la ciudad, fracasando todas las tentativas de la policía en identificarla. Julia de Burgos fue enterrada en una tumba anónima en la isla de Potters, donde se inhuman los cuerpos de los indigentes de la ciudad. Del informe oficial, según lee el periódico El Mundo, 4 de agosto del 1953. Siempre he recordado más la muerte de los poetas que sus nacimientos. Por eso el pasado 17 de febrero, día del natalicio de Julia, recordé cómo murió, su suicidio entre paréntesis. Creo que el mejor homenaje que se le puede hacer a Julia no es enterrar su tragedia como enterraríamos un ramo de bellas palabras
frente a su tumba, sino tratar de penetrar sus misterios sin miedo a ninguna verdad. Dejaron sola a la poeta se sintió sola, la poeta se despidió en otra lengua. It has to be from here, forgotten but unshaken among conrads of silence, deep in the welfare island, my farewell to the world. Farewell, este es el último poema de Julia escrito en inglés, donde ella se despide en ese lugar, en Farewell Island, que también quiere decir adiós, una despedida. Julia murió el 6 de julio del 53 a los 39 años. El certificado de defunción indica que muere de una pulmonía lobular. Sabemos que otros fantasmas la perseguían. En un homenaje a Alfonsín Storni por el diputado argentino Alfredo Palacios, poco después del suicidio de la poeta, el mensaje dice, y cito: en 2 años han desertado de la existencia 3 de nuestros grandes espíritus, Leopoldo Lugones, Horacio Quiroga y Alfonsín Storni. Algo anda mal en la vida de una nación cuando en vez de cantarle a los poetas pasan voluntariamente con un gesto de amargura y de desdén en medio de una glacial indiferencia del Estado. El poeta no es una persona ordinaria. Su dolor es muy grande. Está dotado de una sensibilidad a la que debemos temer. Ve cosas donde los demás no ven. Se caracteriza por la extrema finura de su piel, que se cuaja fácilmente, abriéndose en fisuras profundas que no paran de sangrar. Yo sé. Muy temprano en mi vida conocí a Julia a la manera en que se conocen las personas que duermen juntas, íntimamente. La leí siempre de noche en el extranjero, en una habitación 9x10, donde viví los primeros años como estudiante en la universidad. Una mañana, apenas amanecía, yo tenía 17 años, recibí una llamada telefónica obscena, con voz jadeante. Escribí: Julia de Burgos, esta mañana me levanto para robarte un verso. Este país es escandalosamente vacío. La soledad se pasea de esquina a esquina. Los ojos de los seres se ven moribundos. No hay alma ni vida. El teléfono suena y una voz lenta, agonizante, me suplica compañía. Julia de Burgos, este mundo te congeló el deseo de vivir, petrificó tu anhelo de crear nuevas rutas. Como ensayista, uno de mis quehaceres es transcribir la vida de personas que son importantes para mí. Una vez escribí sobre un poeta que abusaba del alcohol. Para conocerlo tuve que caminar callejones oscuros y malolientes, dejarme crecer la barba, hacer que mi piel se tornara oscura, mi piel ahora sudorosa y arabesca, y pude entonces escribir sobre aquel quien me hablaba de Julia, porque era sobrino de Julia, y le decían tía Julita, y me contó cosas secretas sobre ella que no diré aquí. Pocas cosas me llevé a los 16 años para la ciudad de Nueva Orleans, donde fui a estudiar a la universidad. Su afiche con el rostro en sepia de Julia y un poema, Yo misma fui mi ruta. Pueden conseguirlo en Google también. Para ese entonces esbozaba en mis libretas apenas suspiros de las cosas que veía. Todos los días Julia me acompañaba en la primera gran soledad de mi vida y aquel poema. Para entender a Julia, quien había muerto exactamente una década antes de mi nacimiento prematuro, tuve que vivir largas soledades, profundos abandonos y luego ser poeta. Un día
No, vamos a cambiar aquí, pero te vamos a dar el final de la lectura. Okay. Un día, muchos años después, junto a la poeta venezolana Astrid Lander, quise ir a la esquina justa donde Julia de Burgos tropezó. Ella el zapato, el tacón, se le encajó en la alcantarilla y cayó ahí. Ya estaba enferma. Quise saber el espesor de la acera, los edificios que la circundaban, respirar ese aire, caminar un bloque más hacia la derecha, un bloque más hacia la izquierda, comprar un aceite en la botánica boricua de aquella esquina, ser ella por un rato, entenderla. Preguntamos varias veces, Astrid y yo, hombres bebiendo cerveza parecían titubear. Es por allá, vas a ver un mural con su cara. Nos acercamos a esa esquina de la calle 105 y la Quinta Avenida. Vimos el mural descascarado. Fue en ese instante que me percaté que tenía las manos vacías. ¿Qué darle a Julia? Parecía... Entonces saqué de mi bolso la llave de mi casa. Aquí te la dejo, Julia. Por si regresas, no vuelvas a sentirte sola y tengas una casa donde llegar. Coloqué suavemente la llave por la alcantarilla, la dejé deslizar por donde imagino Julia dejaría atascado su tacón y ahí cayó, enferma, pobre, desolada, desarmada, Julia de Burgos, Julia de América, nuestra Julia. A mí me emociona mucho porque deben de saber que Puerto Rico desde el 1898 fue entregado por España, después de la guerra cubano-hispanoamericana, fue entregado a Estados Unidos como botín de guerra. Y Julia es una de las voces más trascendentales que exigen, ¿no?, la independencia de Puerto Rico para deshacernos de este coloniaje impuesto terriblemente, sobre todo para que nuestros hombres vayan a la guerra, como fueron a la Segunda Guerra Mundial, a la Guerra de Corea, a la Guerra de Vietnam y por ahí. Yo creo que ya Puerto Rico no es una colonia ni de España ni de Estados Unidos, es un perfume. Y nuestros poetas en su mayoría cantan a la nacionalidad puertorriqueña. No tenemos un pasaporte, ojalá nunca necesitemos un pasaporte, ninguno de nosotros. Ojalá ninguna bandera se eleve, porque yo estoy en contra de todo eso. Y seamos todos, bueno, esa patria que es nuestra lengua, que sí creo que el escritor, la patria del escritor es su lengua, nuestra lengua, la lengua que hablamos, la lengua que hacemos el amor y comemos, la lengua que caminamos y tropezamos también. Muchas gracias. Te he avisado porque casi me haces olvidar el tiempo. El cronómetro, porque estaba tan embriagador todo lo que leías, ¿no? Pero claro, el deber obliga, ¿no? Entonces, muy felicitaciones. Y además, qué riqueza nos dais, ¿no? Porque realmente yo tengo que confesar que no conocía a Julia de Burgos. No la conocía, entonces estamos disfrutando, estamos aprendiendo, estamos intercambiando, fantástico. Enhorabuena. Bien, pues seguimos el maratón y ya la última, pero no por ello, la menos importante, como dicen los ingleses. De las Magdalenas. Entonces, aquí tenemos a nuestra querida Mariana Maldonado. Además, como mi calle, digo, nunca olvidaré cómo te llamas. Bueno, pues nada. Gracias. Tengo el cronómetro funciona y ya es que las horas y el apetito, pero tú tendrás tus 15 minutos. Adelante. Te quiero dar las gracias. Adelante.
Breve y bella. Sí. Mira, Breve, yo pero nada, intenso. quería decir poco después de todo lo que ha dicho Maylin, pero considero personalmente a Julia de Burgos una poeta del amor y de su padre. Y escribí algo para leer porque yo soy muy mal hablando al toque de Julia de Burgos. Ustedes saben que ella nació en 1914 y vivió a través de toda la guerra, con la guerra civil aquí en España, y fue muy influenciada por los poetas, los exiliados españoles que llegaron en esa época a Puerto Rico. Pedro Salinas, etc. Y todos, ella vivió su juventud en ese ambiente, en esa influencia. Inclusive le escribió le dedicó una poesía a Federico García Lorca. Tanto le dolió la muerte y la infame de la guerra. Restringir la obra poética de Julia de Burgos al análisis literario y buscado a los problemas de la época, la convertiría en una simple artífice de metáforas y versos. Por lo contrario, estimo que ella crea un mundo poético hecho de presentes, sin desvincularse de su realidad social e histórica. Esta realidad es lo que la define como mujer, sus pasiones y su identidad nacional, un tríptico entrelazado que se convierte en poesía. Podemos señalar que construyó con su poesía un universo afincado a su intimidad, en contacto con la naturaleza y con los problemas existenciales e históricos de su época. Julia de Burgos construye y deconstruye su existencia social y emocional a través del mundo poético que elabora, mirándose a sí misma, a su experiencia de vida, al entorno que la circunscribe y sus nostalgias y tristezas, su compromiso con el amor, con la patria, con los sectores empobrecidos de la sociedad. Julia fue la mujer liberada de su época. Además de romper con los cánones sociales, supo llevar su voz en alto contra las injusticias políticas causadas por el cambio de coloniaje y las desigualdades sociales que vivió en carne y hueso. El Río Grande de Loíza, uno de sus grandes poemas, si no el más grande, fue el poema de sus primeros sueños, de un Puerto Rico que acababa de salir de la colonia española y estaba con la esperanza, pero con la amenaza del colonialismo estadounidense. Entonces, el Río Grande de Loíza es como si fuera una metáfora de su vida. Es un río que llora con ella el dolor y la violencia padecidos por los isleños y los esclavos africanos que se vieron reflejados en él. Y les voy a leer el poema. Río Grande de Loíza, alárgate en mi espíritu y deja que mi alma se pierda en tus riachuelos para buscar la fuente que te robó de niño y en un ímpetu loco te devolvió el sendero. Enróscate en mis labios y deja que te beba para sentirte mío por un breve momento y esconderte del mundo y en ti mismo esconderte y oír voces de asombro en la boca del viento. Apéate un instante del lomo de la tierra y busca de mis ansias el íntimo secreto. Confúndete en el velo de mi ave fantasía y déjame una rosa de agua en mis ensueños. Río Grande de Loíza, mi manantial, mi río, desde que asome al mundo el pétalo materno. Contigo se bajaron desde las rudas cuestas a buscar nuevos surcos mis pálidos anhelos. Y mi niñez fue toda un poema en el río, y un río en el poema de mis primeros sueños. Llegó la adolescencia, me sorprendió la vida prendida en lo más ancho de tu viajar eterno, y fui tuya 1000 veces,
En un bello romance me despertaste el alma y me besaste el cuerpo. ¿A dónde te llevaste las aguas que bañaron mis formas en espigas de sol recién abierto? ¿Quién sabe en qué remoto país mediterráneo algún fauno en la playa me estará poseyendo? ¿Quién sabe en qué aguacero de qué tierra lejana me estaré derramando para abrir surcos nuevos? O si acaso cansada de morder corazones me estaré congelando en cristales de hielo. Río Grande de Loíza, azul, moreno, rojo, espejo azul, caído pedazo azul del cielo, desnuda carne blanca que se te devuelve negra cada vez que la noche se te mete en el lecho. Roja franja de sangre, cuando baja la lluvia, torrentes, su barro te vomitan los cerros. Río hombre, pero hombre con pureza de río, porque das tu luz, alma, cuando das tu azul beso. Muy señor río mío, río hombre, único hombre, que ha besado mi alma al besar en mi cuerpo. Entonces, yo escribí para mi próximo libro, le había dedicado una poesía a Julia de Burgos, da la casualidad, y se la quiero leer porque es como una cosa moderna lo que le ha pasado al Río Grande de Loíza. Cómo ha cambiado nuestra vida, nuestra percepción de las mujeres del mundo. No sé qué decir, me emociona el momento en que viví, pero bueno, aquí les leo Julia de los Recuerdos. ¿Dónde estás ahora, gran río grande de Loíza? Si lo vieras, no lo acariciabas, ni podrías escribirle poesías. Se fue con la ruleta del tiempo, camino abajo, esqueletos de cemento comiéndole su estirpe. Tu río macho dejó sus huertos dorados, tus pezones con sabor a mango, cafetales moribundos a su paso, río seco, río estéril, sin espasmos. Ya no sonríe con la alegría de la cascada, encajada en cañaverales solitarios. No sonríe al pasar tu cuerpo de criolla caliente, sus últimos alientos presentidos. Río Grande, grande de Loíza, sus lágrimas salpicarán tus nalgas hasta volver al mar, llenándote, mi querida isla, de los recuerdos, de la blanca esperma de tus olas. Entonces, nada, era... me faltaba recalcar que Julia en su trabajo exploró asuntos como el pasado colonial, que ya lo dije, ¿no? De la isla de Puerto Rico, el legado de la esclavitud y el imperialismo estadounidense. Ella fue nacionalista. Fue de una época donde el nacionalismo era lo que era una reacción, ¿no?, a un coloniaje a otro. ¿No? Había una esperanza y la esperanza no salió. Bueno, luego, legado de la esclavitud, el imperialismo, que tuvo que morir olvidada para luego renacer como estrella en el mundo de la literatura. Su nombre, feminismo, ha inspirado a muchas mujeres. Son muchas las escuelas e instituciones que llevan su nombre en Puerto Rico y en Estados Unidos de América. Bueno, pues es muy elegante, nos regala 5 minutos al común porque ya aprieta el maratón, aprieta el apetito. Entonces, muchísimas gracias, han estado brillantísimas esta isla de poetas. Bueno, pues sí, pájaros porque tiene que entrar la cantante. Vamos. Bueno, pues entonces ahora... Perfecto. Bueno, muy bien. Qué mañana tan gloriosa, ¿eh? Hasta con lluvia, a la cantante fantástica, mi amiga.
Miriam García Carromero, que ella es ingeniera, es empresaria, vive entre Chile y España, española, pero aquí para allá se va, bueno, hace todas las cosas. Yo voy a leer un poema mío, ya me he contagiado del lirismo de esta mañana, muy breve, dedico a las hermanas de América. Ya he dicho que estamos del siglo XXI, el cuarto pilar de la Revolución Francesa es liberté, égalité, fraternité et sororité. Entonces ha llegado el tiempo de las hermanas de América, ¿eh? Entonces somos revolucionarias porque el patriarcado nos quiso enemigas y que nosotros somos hermanas. Y aquí va este poema para vosotras, hermanas de América. Hermanas de América, volcanes sois. Allí todo es posible. Sueño con árboles acorazados, eifeles vegetales de América. Sois vosotras quienes me robáis el sueño. Hacéis toda escritura posible, multiplicáis lo real. Tierra de reinvención continua. Sopla el huracán y os trae otra vida. Un terremoto y cambiéis de oficio. En el espacio americano, 1 metro vale por 10. No son los libros de caballería quienes me lanzan a la llanura. Es vuestro amor en torrentera, las lianas, las selvas, los huracanes, los ubérrimos corazones de América. Al escucharos aquella noche, sentada en un café lloré. Eso es lo que siento, de verdad. Cuando voy allí me pongo, es una cosa, ¿verdad, Beatriz? Ella me ha visto en la Casa del Poeta, allí en la Ciudad de México. Se siente un amor, una unidad, ¿no? Y cuando a tantas millas tu lengua la hablan y dicen, vamos a juarearnos esta tarde en vez de shopping. Vamos a juarearnos y de repente el ajuar sale y cosas tan preciosas, ¿no? Y como dicen, hermosa, dicen, qué hermosa. Que esas son palabras que aquí encontramos. Me apasiona la arqueología del lenguaje que practico allí. Creo que he ido a México unas 50 veces y volver otras 50, Dios mediante. 50 es con eso con C. 50 es con eso con C. Ya, a estas alturas ya no sé qué entiendo. Ánimo. Vale. Quizá de pie, ¿no? Sí, lo malo es el Pero yo te lo sujeto así un poco así. A ver, además tú tienes... A ver, bueno. Esta también la hemos, con mucho cariño, la hemos preparado, la hemos pensado, ¿eh? Y entonces, esta Miri, porque ya es al cuadrado todo, doble, es empresaria de aquí, empresaria de allí, de Chile, de tal. Ella cruza el charco como si nada. Entonces, adelante. Mira, os quería contar un poquito de esta canción, la vais a conocer todos. Sabéis que la música en América es casi tan importante como la poesía, y la poesía y la música se convierten en una sola cosa. Esta canción la hizo un gran poeta, Amador Tejada, y la puso música y la cantó César Illesa. La primera vez que se cantó en Chile, en los años 60. Tardaron 30 años en volver a poderla cantar en Chile, y hoy en día es un himno. Y como decía la profesora, porque hoy es profesora, Antonia, voy a intentar que sea el cuarto pilar de la sororité. ¿De acuerdo? Así que os voy a pedir a todas que cuando venga el verso del estribillo le cambiéis una letrita. Y vosotras sabéis cuál es la letrita que hay que cambiar. La letrita en femenino. ¿Vale? Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Sol de Alto Perú, rostro Bolivia, estaño y soledad,
Un verde Brasil besa mi Chile, cobre y mineral. Subo desde el sur hacia la entraña América y total, pura raíz de un grito destinado a crecer y a estallar. Todas las voces, todas las manos, toda la sangre puede ser canción en el viento. Canta conmigo, canta, hermana americana, libera tu esperanza con un grito en la voz. Hermanas americanas, muchas gracias a todas. Muchas gracias. Bueno, mira, hay un libro precioso de canciones, a todas os lo recomiendo, es de una chilena que no nació en Chile. Es que esto en Chile pasa como en España, se puede nacer en cualquier parte, ¿vale? Se llama Marisol y habla precisamente de esas bellísimas canciones que han hecho época, y me gustaría que todas las escucharais hoy, pero con la visión del año 2024, no de los años 60, que ha pasado mucho tiempo. Bueno, ahora tenemos una comida de fraternidad, de sororidad, de sororité, aquí inmediatamente para que... Ah, sí, la foto.